Tiene el micrófono cerrado, Paz. Sí, ahí voy, ahí voy. Decía, desaparecí un momento para tomar un vaso de agua. Una de las cosas más hermosas que tiene la palabra del Señor es que busca la transformación de nuestra vida. Pero también tenemos enemigos, ¿no? Eso lo sabemos. Efesios habla muy claro de que tenemos enemigos espirituales, enemigos muy fuertes. Y quiero tomar un pequeño tiempo para hablar acerca de la cultura de nuestros enemigos espirituales. El primer concepto que vamos a tratar es: nuestros enemigos quieren implantar su cultura para dominio y esclavitud y desvirtuar nuestra espiritualidad. Si hay algo que el enemigo quiere, es tomar dominio, obviamente, ¿no? El dominio, el poder. El enemigo quiere tomar poder. Cuando el enemigo toma poder, esclaviza. Y luego, cuando esclaviza, desvirtúa la espiritualidad. Esto fue lo que sucedió con Israel en el desierto. Esto fue lo que sucedió con Israel, perdón, en Egipto. Cuando llegaron allá las primeras personas, ese grupo pequeño que llegó a Egipto, iban con su fe, con sus creencias, con su espiritualidad. Pero con el correr del tiempo, los egipcios fueron tomando dominio, y aunque el pueblo creció y creció y creció en Egipto en esos 430 años, Faraón fue tomando control de ese pueblo, lo fue dominando, y pronto se transformaron en esclavos, mano de obra necesaria, barata. No solo los esclavizaron para beneficio de ellos, sino que fueron desvirtuando su espiritualidad al punto que se le negaba adorar al Dios en el cual ellos creían. Ese concepto del Antiguo Testamento, donde nuestros enemigos quieren implantar su cultura, cambiar nuestra cultura. Lo mismo pasó cuando Israel fue llevado cautivo, fue llevado a la cautividad. Cuando Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados cautivos a Babilonia. La palabra dice claramente que se les enseñó la lengua y todo tipo de cultura, y se le negó, se le trató de desvirtuar la espiritualidad, pero vemos que ellos lucharon y trataron de permanecer, aunque el dominio era fuerte, aunque eran esclavos, nunca desvirtuaron la espiritualidad de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel nos cuenta esa historia. Ahora, estos enemigos harán lo siguiente. ¿Para qué? Para desvirtuar esa espiritualidad. Y aquí voy a poner una cantidad de versículos y voy a señalar algunas palabras, que es lo que trata de hacer el enemigo. Voy a ir rápido con esto. Salmo 55:3 dice: mis enemigos me gritan. Una de las maneras en que tratan de amenazarnos es gritando. Me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas, con rabia me persiguen. Fíjense las palabras: me gritan perversas amenazas, cargan de problemas y con rabia me persiguen. Tal vez en un país libre, como lo es Costa Rica, no suceda esto muy a menudo, pero hay lugares en el mundo donde hermanos nuestros están sufriendo gritos, amenazas,
le suman problemas y lo persiguen con mucha rabia. El enemigo trata de desvirtuar nuestra espiritualidad. Hay un enemigo. No solamente hay un enemigo espiritual llamado Satanás, sino que también hay un enemigo físico. Muchos países tienen leyes anticristianas, leyes donde se prohíbe predicar el evangelio, donde se prohíbe el proselitismo religioso. Esos son enemigos físicos, enemigos que están a través de documentos o de leyes, donde no se puede convertir a otra persona. Nosotros vivimos en un país libre, donde podemos salir a la calle, como decía recién, llevar un plato de comida y un mensaje evangelístico. Y no es, digamos, una novedad, pero hay lugares donde no se puede. El Señor vencerá a tus enemigos. Fíjense, la misma palabra dice, el Señor vencerá a tus enemigos. La palabra habla que tenemos enemigos. Cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una dirección, pero se dispersarán por 7. Pero van a salir a atacarte. No solamente te van a gritar, te van a amenazar, te van a cargar de problemas, te van a perseguir con rabia, sino que te van a atacar en todas direcciones. Vas a ver que vienen flechas de todos lados. Dardos del enemigo vienen de todos los sitios, de todos lados viene el enemigo. Eso dice Deuteronomio 28:7. Pero mira lo que dice Jeremías 1:29. Ellos pelearán contra ti. Ellos van a pelear contra ti. Aunque van a fracasar el intento porque Dios está con nosotros. Ahí dice la palabra, ellos van a pelear contra ti. Y tal vez en este momento usted está peleando con alguna situación particular que ataca a su iglesia. Aunque sabemos que la Biblia nos dice, pero van a fracasar todos aquellos que te ataquen, porque yo estoy contigo, porque yo te protejo, porque yo hablé. Sabemos que ellos van a fracasar, pero a pesar de ello sabemos que ellos van a pelear, que nos van a atacar, que nos van a gritar, que nos van a amenazar, que nos van a cargar de problemas, que nos van a perseguir. Y como dije, es altamente probable que alguno aquí en la plataforma o alguien que no está en la plataforma en este momento y que va a ver este video más tarde pueda decir, yo estoy siendo atacado en mi familia, porque el diablo ataca todas las áreas, en todas las direcciones. Ataca a la familia, ataca a los hijos, ¿no? Parte sensible de nuestra vida. Ataca a nuestra esposa o nuestro esposo. Ataca a nuestro ministerio. Nos ataca en la economía. Nos ataca en las relaciones. Siempre hay ataque. Poderosos ejércitos. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Escuche, dice, aunque me ataquen, aunque me espíen, aunque me vigilen, aunque estén ansiosos de matarme. Mire, el enemigo, Juan 10:10 dice, claro, él ha venido para hurtar, matar, destruir despiadadamente. El enemigo no tiene piedad. Se juntan para espiarme. Gente que está mirando en el momento justo en que uno pisa el palito. No sé si está, aquí conocen el dicho, pisan el palito, ¿no? Caen en la trampa, te están vigilando, están ansiosos por matarte, pero no matarte quizás físicamente, sino matarte espiritualmente, quitarte la bendición de servir al Señor. Salmo 56:6 dice, te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás, no tuvieron temor de Dios. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado. A veces sentís que estás más para el arpa que para otra cosa. Estás cansado, estás agotado. Te vienen esos pensamientos, querés abandonar, querés dejar. El enemigo está listo para que lo haga.
Él te ataca no cuando estás fuerte, porque cuando estás fuerte te teme. Cuando estás fuerte tú doblas, cuando estás fuerte cuando doblas tu rodilla, cuando estás fuerte es cuando levantas tu mano, cuando estás fuerte es cuando oras, cuando lees la palabra, cuando estás fuerte es cuando te unes a la plataforma y escuchas palabra, participas, recibes y recibes. Ahí no te va a atacar el enemigo. Pero cuando estás cansado, cuando estás agotado, cuando estás herido, cuando te sientes débil, ahí es cuando te ataca. Ahí es cuando tienes que decir, wow, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué me estoy aquí? Protégeme de los perversos que me atacan. Gente perversa, atacan. Del enemigo mortal que me rodea. Sigo. Cada vez que los israelitas sembraban su cultivo, venían saqueadores de Madián y de Amalek y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Escuche, saqueadores, atacan, rodean, saquean, atacan, murmuran, confabulan, dice, pues mis enemigos, dice, murmuran contra mí, confabulan contra mí. Fíjense todas estas palabras. Esto, ¿saben? Yo lo señalo para que podamos entender claro que tenemos un enemigo. Hay una cultura del enemigo para matarnos en todas las áreas, para poder desvirtuar tu espiritualidad. Él trata de desvirtuar tu espiritualidad. Dice, me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. No solamente el diablo. A veces son personas de dos patas, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjense la cultura del enemigo. Odio, hay acecho. Están tratando de devorarnos. Gálatas dice también los enemigos internos que tenemos. No solamente tenemos enemigos externos, sino también tenemos enemigos internos que van a intentar desvirtuar nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. Y usted ha leído infinidad de veces este pasaje: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, de pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Todo esto son enemigos de nuestra espiritualidad. Sería larguísimo poder hablar de todo esto, sería muy largo, no hay tiempo para poder tocar cada una de estos elementos, de estas obras de la carne, que son elementos que lo que hacen es desvirtuar nuestra espiritualidad, desanimarnos, desalentarnos, quitarnos del medio. ¿Cuántos pastores caen, hermanos? ¿Cuántos abandonan? ¿Cuántos cierran iglesias? Cuando hablamos de abrir iglesia, algunos están pensando en cerrar iglesias. Hay algunos que están diciendo, ya estoy cansado, esta pandemia no da tregua, seguimos todavía, aunque ahora se ha abierto y tenemos ciertas libertades, la gente ya no quiere, la gente que no quiere volver. Eso algo está pasando. Hay enemigos externos e internos que están atacando, tratando de desvirtuar el llamado irrevocable que Dios te ha hecho para ser alguien que tiene una cultura de Dios, pero hay otra cultura que trata de derribarte. Nuestra cultura como cristianos e hijos de Dios. Colosenses. Esto es lo que nos dice el Señor que debemos de hacer para frenar el ataque del enemigo. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, lo que acabamos de leer recién. Hagan morir eso en ustedes. Primero atáquenlo de adentro. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Eso es lo que tenemos que hacer morir. Primero tenemos que atacarlo de adentro, fortalecernos nosotros. Abandonen es la otra palabra, abandonen enojo. Yo no puedo entender, hermanos. Amado siervo, con mucho respeto voy a decir esto. No puedo entender cómo después de un año, casi 2 años, 2 años, no un año, 2 años de tener intimidad con Dios, todavía hay enojo. Todavía hay ira. Todavía hay malicia.
todavía hay calumnia, todavía hay lenguaje obsceno, todavía hay mentiras, todavía hay ciertos vicios de la vieja naturaleza que no se ha renovado. Debemos mirarnos y decir, Señor, la razón por la que la iglesia no está avanzando como quisiéramos, la razón por la que no estoy desarrollando el ministerio como debería, es porque quizás todavía no he abandonado ciertos vicios de la cultura vieja que tenía, de esa vieja cultura, el enojo, la cultura del enojo, la cultura de la ira, la cultura de la malicia, de la calumnia, del lenguaje, de la mentira, de los vicios, de pequeños vicios que todavía hay en nuestra vida. Nuestra cultura como cristianos, hagan morir, abandonen todo eso. El Señor nos está pidiendo como hijos de Dios. Colosenses 3:22 dice lo que tenemos que, esto tiene que ser la cultura del Hijo de Dios, ¿no? Vístanse, es como decir, esta es su cultura, esta es su forma de vivir, porque la cultura tiene que ver con formas de conducta, con formas de vida, con lenguaje, aún la forma en que comemos, la forma en que nos movemos, la forma en que nos vestimos, eso es cultura. Dice, vístanse, es decir, esto es lo que tiene que verse en ustedes, afecto entrañable, decir, pastor, perdóname, pastor, ayúdame a tener una amistad contigo, ya quiero dejar de pelear, de luchar, de tener allí pequeños conflictos, quiero, Señor, ser una persona bondadosa, humilde, amable, paciente, tolerante, perdonador, Señor, no quejoso, que tenga amor, que tenga paz, que sea agradecido, que habite la palabra de Cristo, gente que instruya, que aconseje, que cante y que todo lo que hagamos de palabra o de obra sea para gloria de Dios. Esa tiene que ser nuestra cultura. Este texto es un texto que habla de la cultura. Si pudiéramos, digamos, ¿cómo se dice? A ver, no me sale la palabra. Hablar palabra por palabra este texto. Si pudiéramos tocar pedacito por pedacito, palabra por palabra, acá tenemos pura cultura, cultura cristiana, cultura del Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a ver esto. Este es el momento en que viene la aplicación práctica. ¿Estamos siendo ofendidos o amenazados? O quizás todo esto del enemigo, o quizás nosotros mismos estamos causando este problema de que no están siendo amenazados por una cultura interior y exterior. ¿Percibimos los ataques o no nos damos cuenta? Si no nos damos cuenta es porque ya nuestra cultura, nuestra vida espiritual se ha desvirtuado. Distinguimos la movida de la carne para implantar en nosotros hábitos y cultura carnal. Estamos entendiendo, la movida significa, estamos entendiendo cómo se mueve la carne, estamos entendiendo que estamos en una plataforma de intimidad con Dios y que de aquí no debe haber, de que aquí no debe estar los enemigos, que aquí nosotros tenemos que fortalecernos para salir y atacar aquello que afuera nos está tratando de derribar. Discernimos a veces malas temporadas. ¿Por qué no oramos un momento? Padre, Espíritu Santo, tú me conoces mejor que nadie. Tú sabes quién soy. No puedo engañarte. No puedo mentirte. ¿Por qué no arreglo situaciones? ¿Por qué no voy y doy un abrazo, estrecho las manos de aquel a quien siento algo pero no le digo? Y como no le digo, pienso que no le afecto, pero sí le estoy afectando. Porque aunque no haya un hecho concreto, Dios sabe que en mi corazón estoy albergando algo. Y si hay dos o más que están enemistados, con pleitos, con ira, que han contendido de palabra, o simplemente a veces surgen esos pensamientos, aquella persona no lo paso,
aquella persona no la soporto. ¿Saben? Pasa eso. Dígale al Señor, Espíritu Santo, límpiame, fortaléceme en mi ser interior, que venga tu Espíritu Santo a fortalecer mi espíritu, a revitalizarme, a darme vida, para poder ser otro, con otra cultura. La cultura de la vida espiritual es una cultura de gente que perdona. Es una persona que enlaza con otros, que se agrupa, que se junta, no que se aísla. La cultura del temor, del diablo, del enemigo, es aislarte, dejarte solo, no hables con nadie, no llames a nadie, no te juntes con nadie, sé tú solo. Esa no es la cultura de Dios, siervos, siervas. La cultura de Dios es, somos un pueblo, somos un equipo, como aquí con intimidad con Dios. Señor, ayúdanos a cambiar, a ser otros, a tener una cultura cristiana como hijo de Dios. Concepto 2, la cultura de Dios. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente. Conocemos este texto. Pero yo digo, esta es la nueva cultura. Fíjese, Jesús dice, viene el cambio cultural. Viene el cambio cultural. Esta es la cultura de un hijo de Dios, la nueva cultura. No resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada, a veces no es una bofetada literal, ¿no? A veces es una palabra que llega como una bofetada, ¿no? A veces es una insinuación que llega como una bofetada. Plas. Ofrécele también la otra. Ese ofrécele no significa ponle en la cara. Es decir, no hay problema que te peguen aquí, no te afecta. No te afecta. Porque tú tienes una nueva cultura. No estás resistiendo. Cuando uno ofrece resistencia, es cuando surge la carne. Pero cuando uno es humilde y escuchas que uno habla de ti, tranquilo, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Eso es dar la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también la otra. No importa. Si alguien te ha quitado algo, le prestaste y no te lo devolvió. Se hizo como que, me olvidé. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2, no hay problema. ¿No? Dale lo que te pidan. Y no le dé la espalda al que te pida prestado, dice, ¿no? A veces decimos, no, a este no le presto porque este no me devuelve más. Este de esa persona que me dice, préstame, después chao, se va. Nunca más. Se olvidó. Hace como que, ¿sabes qué me olvidé? Me olvidé que me había prestado. Pero es nueva cultura. Cambiamos. ¿A Jesús lo ofendían? ¿Acaso él devolvía insulto por insulto? Cada vez que insinuaban algo de él, ¿acaso él devolvía insinuación por insinuación? ¿Acaso había doble sentido en él? No, no había sentido en él, no había doble sentido. No había en él. Es la nueva cultura. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice la palabra, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en este momento, decir, Señor, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto te necesitamos? No digas, me voy a vengar de este mal. Porque cuando uno dice eso, porque algo está albergando adentro, ¿no? Cuando uno dice, me voy a vengar, es porque realmente hay venganza en el interior. Nosotros somos de otra cultura. Nosotros decimos, me hizo daño, no importa. No me tocó a mí. A mí no me toca. Yo estoy enjabonado. A mí me resbala. Espera que el Señor se ocupe del asunto. No diga, me voy a vengar. No, no hagas eso.
No hagas eso, porque si manifiestas solamente una intención, es porque algo se generó ahí adentro. El enemigo está allí trabajando en tu interior. No le des lugar al diablo. No le des campo al diablo. No le des un espacio al diablo. Dile, tranquilo, 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 tranquilo. Paz, haya paz. No digas ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré, me voy a desquitar. Esta es una palabra nuestra, ¿no? Desquitarse. Algún día me voy a desquitar. Algún día me voy a desquitar. Esta es una palabra muy nuestra. Me voy a desquitar y con ganas. Hermano, esa es una palabra, esa frase, esa palabra de nuestra vida, de la cultura del Hijo de Dios, tiene que erradicarse totalmente. Hay que quitarla del diccionario, la palabra desquitarse, la palabra vengar, hay que quitarla del diccionario de tu vida. Venganza, no, no, no. Desquitarse, no, no, no. No, no, nada de eso tiene que haber en tu vida. Hay que quitarlo. Los soldados, dice, lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargar la cruz. ¿Se acuerdan? Jesús se le cae la cruz, se cae él y una persona está ahí al costado y dice, vení vos, dale, carga la cruz. Y a veces te ponen cosas que no eran tuyas. Te ponen obligaciones que no eran tuyas. ¿No? Y dice, ay Señor, el otro día me contaba un hermano, me decía que alguien le había prestado la tarjeta para comprar unas tenis, unas zapatillas a un pariente, ¿no? Un pariente. Y dice, yo me desentendí porque la tarjeta era para pagar y yo supuse que estaba pagando. Resulta así que pasó como 2 años y no pagó. Y de repente me llega una carta documento que tengo que pagar no sé cuánto dinero. Y si no me embargan. A veces te obligan a cargar algo que no es tuyo, ¿no? Pero sin embargo, mira lo que dice. No seas insensible ni tacaño. Sé generoso, presta a lo que necesiten. Esta es la cultura, ¿no? Nosotros decimos, no, yo prestar, ni loco. Porque ya justamente, si presto, me dañan. Pero la Biblia dice, no seas tacaño. Recuerda, yo soy el que te bendigo. Yo soy el que te doy. No seas tacaño. Al que tienes que bendecir, bendícelo. No seas tacaño. La tacañez, ¿no? Tiene que ver con la miserablez. El miserable, el tacaño. Al tacaño y al miserable, Dios lo ataca con la generosidad y cubrir al que necesita. No busques vengarte ni guardes rencor. Eso no es la cultura de un hijo de Dios, ¿no? Ama a tu prójimo, tienes que amarlo. Esa es la nueva cultura. Usted mira a los hermanos aquí en la plataforma y yo a muchos de los que están en la plataforma no los conozco, ¿no? Nunca los he visto más que aquí, he visto su rostro y en algunos casos ni los rostros, he visto sus nombres. Pero uno tiene que aprender a amar. Ama a tu prójimo. Ama a tus hijos, ama, Señor, allí a esa gente a la cual Dios ha comprado con su sangre. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. 1 Juan 4:21. Déjeme decirle, hermano, sin conocerle, a muchos de ustedes, a la gran mayoría de ustedes, sin conocerle, a la gran mayoría de ustedes, déjeme decirle, les amo en el Señor. Les amo. Porque sé que son personas que también aman a Dios. Les amo en el Señor. Jesús nos dio un mandamiento que en realidad es como un envoltorio para la nueva cultura. Ámense unos a otros. Deben amarse unos a otros, ¿no? Esta es digamos, la inscripción más grande que tiene esta nueva cultura que vivimos, el amarnos unos a otros, es el principio de la cultura que tenemos que vivir. O sea, se tiene que ver eso, se tiene que notar. Una de las cosas que más se fija la gente de afuera
Las cosas que más ve la gente de afuera es a veces la disensión, los pleitos, los celos, la ira, la contienda que tenemos entre hermanos. Pero en nuestra cultura como iglesia, en nuestra cultura como miembros de la iglesia de Cristo, tenemos que amarnos, tenemos que decir, amamos al otro, aunque sea diferente, aunque sea distinto, tenemos que amarlo. Ámalos, dice, aunque esos se manifiesten como tus enemigos, ámense unos a otros con afecto y genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Fíjense, deleítense al honrarse. Qué lindo que es aquí cuando nos honramos unos con otros, cuando presentamos a alguien, cuando mencionamos a alguien, cuando damos testimonio, damos gracias por alguien, decimos, Señor, qué grande, qué lindo el afecto que le manifiestan, por ejemplo, a nuestro presidente nacional, nos deleitamos con él, le honramos, ¿no? Le honramos todo, decimos, gracias a Dios por ese hombre de Dios que tenemos. Eso es amarse, simplemente amarse. Amarse unos a otros. Ama a tu prójimo, como Él nos amó y se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo. Esto es cultura del reino de Dios. Cultura. Ámense, sigan amándose. Todo el que ama, dice, es un hijo de Dios, ¿sí? Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Ahora, el que no ama no conoce a Dios, pero el que ama conoce a Dios. ¿Cuánto tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿Cuánto tenemos que modificar nuestra cultura? ¿Cuánto tenemos que ver estos versículos y volver a mirarlo y decir, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a modificar mi cultura de la carne? A veces estamos en la iglesia, pero seguimos siendo lo mismo que éramos antes de convertirnos. Es tiempo de decir, Señor, yo quiero arreglar cuentas con todo el mundo, conocido y no conocido, porque es la manera en la cual Dios va a usarnos para transformar la sociedad. La sociedad se transforma a partir de una persona. Hay una persona que cambia la cultura. Uno solo puede cambiar una cultura. Jesús vino y trajo la cultura del reino. Nosotros éramos aquí miles y teníamos nuestra cultura humana y carnal, del odio, del rencor, del pleito, de esto y de aquello. Y un solo hombre vino y nos modificó la cultura, pero nos trajo una cultura no terrenal, sino celestial, la cultura del cielo. Esa es la cultura que tenemos que adoptar nosotros como hijos de Dios. No tienen que vernos volando con alitas, tienen que vernos amando, sirviendo, perdonando, ofreciéndonos a otros. Ver que somos diferentes, que nos manifestamos diferente, que pueden vernos y observar. Esa diferencia tiene que ser notoria, observable, comprobable, porque entonces dirán, verdaderamente estos son hijos de Dios, verdaderamente estos son cristianos. Señor, te doy gracias en esta tarde, en esta mañana. ¿Cuánto debemos cambiar? ¿Cuánto debemos cambiar? Todavía seguramente en algún rincón de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mi sentimiento y de mis emociones, hay todavía un pequeñito, Señor. Hay algo quizás tan pequeño como una semilla de mostaza, a que debo erradicar, que debo operar, que debo cercenar, cortar. Usa tu bisturí espiritual, Señor, y quita la semilla de maldad que el enemigo quiere poner en nuestro corazón. Quita esa cultura del enemigo que quiere implantarla en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a tener una cultura del cielo, divina y espiritual. Cámbianos, Señor. Transfórmanos para poder transformar aquella sociedad que nos rodea, la gente que nos rodea, el mundo que nos rodea, sea cambiado a partir
de lo que ven en nosotros, de lo que sienten, de lo que oyen, de lo que perciben. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios está con nosotros, ¿verdad? Qué fuerte el tema de hoy, para simplemente pensarlo y, y ahondar en lo que estamos haciendo. El pastor Federico nos confrontaba recién y decía, más de un año y 4 meses, algunos llevamos 2, 3 años metidos en intimidad con Dios, y la gran pregunta es, ¿y los cambios? ¿Y cuándo nuestra vida va a completar esa transformación? En reiteradas oportunidades escuchamos decir al pastor Raúl Justiniano, este es un proceso que lleva 4 o 5 años, y al escuchar temas como el de hoy nos sentimos confrontados y decimos justamente eso: Señor, estamos como comenzando, necesitamos examinarnos. Y por algo el salmista David lo decía, y nosotros tenemos como nuestro lema el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí caminos de perversidad, guíame por el camino eterno. Que esa oración sea constante en nosotros, que este tipo de palabras puedan inundar nuestras oraciones, este tipo de deseos, de nuestra esperanza de que Dios obre profundamente. Una canción que escuchamos varias veces de Barak, obra en mí, Señor. Que nuestra oración diaria sea, sigue obrando, continúa la tarea, Señor, en mí. Necesito ser transformado por tu Espíritu Santo, Señor. Y eso a nosotros nos debería mover y debería ser nuestro lema. ¿Qué tal si pensamos, estamos recién apenas a 10 de marzo, estamos arrancando el año, hay 10 meses que quedan todavía casi completos, y decimos, Señor, que al finalizar el 2022 podamos sacar la cuenta y decir cómo cambié y cómo mi vida cambió durante el transcurso de este año. La cultura de nuestros enemigos, la cultura de Satanás, que trata de tragar nuestra espiritualidad, de comernos a nosotros, de descalificarnos, va a estar constantemente allí, pero justamente nosotros tenemos que aprender a, como decía el apóstol Pablo, liberarnos de todo peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, Pastor Federico, porque nos ha inspirado la palabra de hoy, nos ha confrontado, ha sido dura, ha sido muy fuerte, y lo tomo para mí y le pido al Señor que continúe completando la buena obra. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor, y porque siempre tú nos oyes a pesar de que nuestro pecado llega hasta ti, Señor. Y hoy como plataforma, como equipo, como gente que se reúne asiduamente en esta plataforma, nos ponemos de acuerdo, Señor, y te pedimos que anules sobre nosotros el poder de las tinieblas. Señor, en la cruz tú destruiste esos 3 enemigos: Satanás, el pecado, la muerte. Y Señor, que hoy esa obra continúe, Señor, y que el precio lo pagaste tú, pero nosotros tenemos que hoy renunciar y desarraigarnos del pecado que nos asedia, del peso que nos asedia, Señor, y te abrimos la puerta del corazón y te decimos una vez más, obra en nuestras vidas, Señor. Una vez más, haz tu propósito, tu voluntad. Hazlo, Señor. Muéstranos tu gloria. Te dejamos abiertas las puertas de nuestro corazón para que tú lo examines, Señor. Examina nuestra mente, lo más profundo de nuestro ser. Mira allí, Señor, los lugares más escondidos.
los lugares más guardados de nosotros, donde están nuestros mayores secretos, secretos individuales, muy personales, que ni siquiera nuestra familia lo sabe, Señor. En esos lugares donde todavía falta que entre la luz de tu Espíritu Santo. Examínanos, Señor. Abrimos nuestro corazón completo, nuestra mente completa. Señor, te damos a ti el control de nuestra vida, de nuestro ministerio, Señor. El ministerio que queremos manejar nosotros con nuestra propia sabiduría e inteligencia. Y, Señor, rendimos a ti para que tú puedas hacerlo, Señor, que tú puedas a través de nosotros manifestarte, que tu sabiduría esté sobre nuestras vidas, Señor, y no toda la inteligencia humana y todo lo que yo sé que quiero aplicar constantemente. Ayúdame a renunciar a mis derechos, Señor, como humano, individuales que yo tengo, mis derechos y que hoy se habla tanto de derechos humanos, Señor, los rendimos delante de tus pies, los rendimos delante de ti. Padre, que toda cultura del maligno que viene sobre nosotros, cultura familiar, que son cosas que venimos haciendo como prácticas familiares por años, que son pecaminosas a ti. Nuestra cultura nacional, Señor, nuestro país, nuestra nación, Costa Rica, Señor, que constantemente vemos que va en decadencia, Señor, a pesar de que tú tienes tus ojos sobre nosotros, nos hemos desviado como iglesia, Señor, que la cultura no nos afecte, Señor, la cultura del país, del entorno, del barrio, de la sociedad, Señor, que nosotros podamos tener la cultura del reino de los cielos como ciudadanos del reino, Señor, que nuestra cultura pueda ser luz en tinieblas, Señor, y tal vez no podamos cambiar la nación completa, pero Señor, que cuando nos miren y busquen un referente de vida transformada, Señor, ellos puedan ver a tus pastores, a tus iglesias, a nosotros, tus ministros, Señor, que podamos nosotros ser la luz y que ellos puedan ver la luz de Cristo reflejada. Señor, te ruego que cambies nuestra cultura personal, Señor, esos enemigos que están internos, que son los más difíciles, que Proverbios les llama zorras pequeñas, Señor, esas cosas pequeñas que todavía son enemigos de la espiritualidad, enemigos del crecimiento, de la intimidad contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos transformar esto en nuestro interior y erradicar toda plaga, todo pecado, toda zorra pequeña, es quitado de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos en tu nombre que tú tomes el control completo de nuestra vida. Toma tú el control completo de nuestro ser, Señor. Queremos ver tu gloria y, Señor, para esto tenemos que dejarte a ti obrar. A pesar de nosotros mismos, Señor, limpiándonos, transformándonos. Oh, Señor, quita el peso de nuestros hombros, el peso de pecados de años, el peso de esos pequeños pecados que consideramos tan nuestros o tan ocultos que nadie los ve, pero que tú los ves, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muéstranos las cosas que hacen falta ser transformadas. Señor, que no sea para nosotros un impedimento nuestra propia vida de entrar hasta el lugar santísimo, Señor. En el nombre de Jesús, transforma nuestras vidas, danos espíritu de gracia, espíritu de oración, derrama, como en Zacarías habla de espíritu de gracia y oración. Señor, que nosotros podamos ser intercesores, gente que ore, pero no solamente como normalmente lo hacemos, con nuestras manos extendidas, esperando que tú hagas algo para nosotros, Señor, sino que tú nos puedas transformar primero a nosotros para que tú puedas llamarnos amigos, Señor, que dejemos de tener una relación simple contigo, una relación como cualquier humano puede tener, sino que avancemos a una vida de comunión espiritual, Señor, una vida de comunión en tu presencia, una vida donde podamos dar un paso y ver que empezamos a entrar en ese río espiritual, como aquel libro de Ezequiel 47, Señor, donde hay un río y entramos y nos dejamos llevar por la corriente, Señor, que haya comunión sobre nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que aprendamos a ser verdaderos adoradores, Señor,
adoradores que te adoren en espíritu y verdad, y no con falsedad en nuestras acciones, en nuestro corazón, sin dobleces, que seamos como de una sola pieza, Señor, y que cuando entremos en esa comunión podamos entrar también más allá a una verdadera adoración a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que aprendamos a tener intimidad verdadera, real contigo, Señor, y que esto nos lleve a una amistad plena, profunda contigo. Amistad que se manifiesta porque tú vienes a hablar con nosotros, porque tú nos revelas tus secretos, porque tú, Señor, nos llamas amigos, no nosotros abriendo una fachada y una máscara diciendo soy amigo de Dios, oro, hago esto o aquello, sino que, Señor, tú mismo te agrades en hablar con nosotros. Padre, que tú te deleites en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en el nombre de Jesús. Padre, rompemos toda esta cultura de Satanás, de nuestros enemigos espirituales, las quebramos de sobre nuestra vida, Padre Celestial. Quebramos ahora todo yugo del maligno. Señor, en el nombre de Jesús nos despojamos de esto, Padre, y aunque cueste, y aún tardará, Señor, porque cada día nos vas a mostrar más cosas a las que debemos renunciar y cambiar, nuestro carácter, nuestra cultura, Señor, nuestro corazón. Cámbianos en el nombre de Jesús, transfórmanos, Espíritu de Dios. Queremos ver tu gloria, queremos ver a Costa Rica que esté movida en un avivamiento, envuelta en el fuego espiritual, que haya salvación, plantación de iglesias, evangelismo, obras de caridad. Señor, queremos ver que haya misioneros, pero para esto necesitamos que tú limpies tu iglesia, que tú limpies nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y lo hacemos, Señor, renunciamos al poder de las tinieblas sobre nosotros y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos lleves hacia un nuevo nivel espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Saben, estos temas son muy fuertes y creo que tan confrontativos, y no nos gusta recibir una confrontación directa de parte de Dios. Preferimos que quedarnos en nuestro status quo, en nuestra posición de confort, donde estamos cómodos, donde no se descubren cosas, donde la pasamos bien. Pero en el momento que el Espíritu Santo empieza a incomodar nuestra vida, a incomodar nuestro corazón, nos incomoda a nosotros, es porque Él quiere llevarnos a nuevas alturas espirituales, nos quiere llevar de gloria en gloria, de poder en poder, para ver a Dios en Sión, como dice la Escritura. Entonces, entremos en estos procesos, no se desanime. Sé que hay cosas tremendas que uno tiene todavía y a veces nos sorprendemos cuando descubrimos cosas que están en nuestro corazón, pero este es el tiempo de la limpieza, este es el tiempo del encuentro con Dios. No deje pasar este año de la buena voluntad de Dios. Es como el jubileo donde hoy el Señor y su buena voluntad están listos para limpiarnos, para perdonarnos, para transformarnos. Que Dios nos inspire y nos lleve a esto y a mucho más. Nuestro pastor Ricardo no ha ingresado el día de hoy y simplemente para recordarles a las 4 columnas que tenemos en en MM33. Ustedes recuerdan que MM33 es el movimiento que tiene Asambleas de Dios hacia de cara a lo que tenemos para trabajar hacia adelante, ¿no? El 2033 es nuestra meta. Miramos la década próxima y hay 4 columnas que sostienen el movimiento de su mandato, nuestra misión 2033. Y en la primera columna es el avivamiento. Y aquí, al hablar de avivamiento, tenemos que hacer tal vez un alto y mirar en profundidad.
cómo es el preludio de un avivamiento, cómo es el inicio, cómo se presenta, cómo se plantea un avivamiento delante de nosotros. Primero, el avivamiento no puede ser orquestado por un humano. El avivamiento lo produce el Espíritu Santo y requiere que nosotros seamos justamente esas personas con una humildad de corazón que puedan mostrar y generar el avivamiento desde la humildad y el reconocimiento de nuestros pecados. También cuando esto ocurre, viene un avivamiento. ¿Y cuál es el resultado? El resultado justamente es una vida espiritual acompañada de milagros, de prodigios, personas transformadas, iglesias transformadas, comunidades completas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a ver en Costa Rica. Personas transformadas, lo estamos viendo. Iglesias transformadas, estamos comenzando a ver iglesias transformadas por el poder del Señor. Y que ese sea como pastores nuestro anhelo, ver nuestra iglesia transformada, nuestra comunidad transformada, una comunidad que está llena de, no sé la zona donde usted vive, pero nosotros aquí en Desamparados, específicamente en el distrito donde estamos nosotros y la calle de la iglesia, ustedes oyen el sonido de los vehículos, es la avenida principal frente de casa, que estoy a 75 metros de la iglesia. Esta calle de noche es peligrosa, oscura, hay robos, a casi todos los vecinos le han entrado a robar. Hay drogadicción, hay peligros, hay prostitución visible en la calle en las noches y esto debe ser algo que debe transformar el poder del Espíritu Santo, y esto es algo que nosotros tenemos que ver. Cuando hay vidas transformadas, vidas cambiadas por el poder del Espíritu Santo, es entonces cuando empezamos a ver comunidades transformadas por el poder del Señor. Entonces, todo esto son los resultados de un avivamiento. Es esto lo que tenemos que buscar, esperar. Señor, queremos ver resultados y que se empiece a ver en nuestra comunidad. Otra de las columnas de nuestro movimiento de MM33 es justamente el discipulado. Y el discipulado tiene que ver con el crecimiento, que nosotros muchas veces no lo hemos pensado de esta manera, y de hecho tenemos a la pastora Olguita, que está al frente del movimiento de discipulado aquí en el país, y hay otros modelos de discipulado, del CEPI, usted puede tener el propio, pero la verdad, el discipulado, cuando llega a la iglesia, sana, transforma, cambia de raíz. A partir de una raíz sana es que la iglesia puede ser transformada. Entonces necesitamos pensar que el discipulado trasciende, va más allá de un programa de enseñanzas. A veces pensamos que el discipulado son cultos de estudios bíblicos o momentos de contarle las doctrinas de asambleas de Dios, pero no, el discipulado va más allá y es el desarrollo natural que se necesita en una persona para ser modelada a la forma de Cristo, vaciado de nosotros, y que el Espíritu Santo llene con una nueva forma, una nueva cultura espiritual. El discipulado justamente se manifiesta de esta manera cuando hay una iglesia que está siendo transformada a través de la palabra de Dios y transformados nosotros en discípulos de Cristo, no asistentes a la iglesia, sino discípulos de Cristo. Recuerden que así en Hechos 18, 19 y 20 fue cuando el Evangelio llegó a la ciudad de Antioquía, ¿no? Y allá fue cuando comenzaron a decirles cristianos por primera vez a los seguidores del camino, a los seguidores de la senda. Nos empezaron a llamar cristianos porque éramos pequeños, eran identificados con pequeños Cristos. Era lo que Cristo hacía, pero en miniatura. Estos son seguidores de Cristo, hacen lo que Cristo hacía. Eso es el verdadero discipulado. Y el discipulado es transversal. El discipulado no es una actividad puntual, no es un culto de estudio bíblico, como decía recién, sino que permea todas las áreas de desarrollo de la iglesia. Está presente
la adolescencia, la juventud, en los ancianos, en la iglesia, en todas las fuerzas vivas, que garantiza que cada miembro de la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual. El fundamento justamente de nuestras vidas espirituales es el discipulado, que nuestra vida se desempeñe efectivamente en el servicio y en la obra de Dios. Da tristeza cuando uno observa iglesias que tienen, no sé, la iglesia central que pastoreamos tiene 79 años, en enero del año que viene son 80, y de repente uno se asusta, es decir, cuánto pasó de que se comenzó a perder esa espiritualidad y esa visión de discipulado. Cuando empezamos a dejar de ser discípulos de Cristo y empezamos a poner nuestra forma humana para llevar adelante una congregación o para dirigir cosas en nuestra congregación. El discipulado es multiplicador de avivamiento, multiplicador de evangelismo. El discipulado es multiplicador de misiones. El discipulado se manifiesta de esta manera, en plantación de iglesias, en envío de misioneros, en hacer discípulos. Mateo 28, 19 habla de esto, en ser testigos. Hechos 1:8, es necesario tener en cuenta esto. Una iglesia que está sana, una iglesia que trabaja con discipulado, una iglesia que trabaja en que sus miembros sean sanos espiritualmente, es una iglesia que se multiplica, es una iglesia que toca a todos los estratos, los puntos de su sociedad interna, pero toca y trasciende también la comunidad a donde nosotros estamos. El evangelismo tiene que ver con esto también. Otra de las columnas es la evangelización. Saben que por eso comenzamos con fuerza con evangelización este mes de febrero pasado, y lo vinimos preparando durante meses en esta plataforma. Hablamos del evangelismo, y justamente la evangelización es justamente transversal, como el discipulado, el avivamiento, la plantación de iglesias. No tiene que ver con un grupo pequeño de la iglesia, y esto es uno de los grandes problemas cuando pedimos a la iglesia: trabaja en misiones, ayúdenos en esto. No porque nosotros somos jóvenes, no tenemos misiones, o porque nosotros somos ancianos, eso le corresponde al grupo de misiones. No, evangelismo, misiones, discipulado, plantación de iglesias, es algo que compete hasta la niñez, hasta la ancianidad. Por eso decimos es transversal, tiene una transversalidad. Todas las fuerzas vivas de la iglesia tienen que estar involucrados en evangelización, en plantación, en misiones. Entonces el evangelismo comienza con la plantación de iglesias. Con el evangelismo comienzan las misiones, con el evangelismo comienza la obra social, las obras de compasión. Por eso decimos que evangelismo es una de las columnas de MM33, y por eso insistimos tanto en la evangelización. El evangelio anunciado en todas partes, el evangelio de Cristo anunciado hasta lo último de la tierra. Y esta debe ser nuestra columna, o una de nuestras columnas principales. Y por último, la cuarta columna de MM33 es la plantación de iglesias. Nosotros con Asambleas de Dios, en este proyecto de MM33, estamos esperando para estos 10 últimos años que nos quedan hasta el 2033, plantar 650.000 iglesias. 650.000 iglesias en el mundo de habla hispana. Eso implica misiones transculturales, misiones evangelísticas urbanas, y esto simplemente es la idea de 1 millón de iglesias a nivel del mundo de habla hispana. 1 millón de iglesias en los países de habla hispana. Donde haya un hispano debe haber una iglesia plantada cada 1.000 personas. Esto nos impulsa a pensar: son 1 millón de iglesias, son 650.000 iglesias que todavía tenemos que plantar. Y justamente esto nos debe mover. Y recuerde esto: la iglesia, la plantación de iglesia comienza con gente, no comienza con locales, no comienza con simplemente voy a alquilar un local, poner 4 bancos, un parlante, un cartel y empezar a hacer cultos. Misiones comienza con gente.
plantación de iglesias comienza con gente, evangelismo comienza con gente discipulada y que tenga deseos de multiplicarse y de ganar a otros. Por eso nuestra principal intención es que la fraternidad hispana y nosotros los ticos que estamos metidos como asambleas de Dios dentro de la fraternidad hispana, tener esta visión, brindar herramientas para que se lleve adelante la evangelización, el discipulado, la plantación de iglesias. Entonces, si usted dice, este año quiero plantar una iglesia, mire, quedan 10 meses. Usted puede comenzar a plantar una iglesia nueva en un sitio donde no haya. Y no piense en que es costoso plantar una iglesia. Sí, es verdad, lleva dinero, pero ¿sabe qué? Dios va a proveer los recursos. Dios va a proveer cada centavo que usted necesita, porque la plantación de iglesias no comienza con plata, no comienza con un local alquilado, comienza con gente. Cuando Dios empieza a traer gente sana, Dios empieza a proveer también el dinero a través de ellos, a través de la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer la plantación de una iglesia? Bueno, comience a sensibilizar al liderazgo de su iglesia, la importancia de plantar iglesias. Dígale, es importante que plantemos una iglesia cada 1000 personas. Si el pueblo vecino, si el distrito vecino no tiene una iglesia viable, o imagínense aquí en el distrito, en De Zampa, en este sector, 35.000 personas. ¿Y cuántas iglesias tenemos? De Asambleas de Dios, 2, de otras denominaciones, conozco unas 5 más, son 8. Nos quedarían todavía cerca de 27 iglesias para plantar, si queremos tener una iglesia cada 1000 personas. Entonces, empieza a sensibilizar al liderazgo de su iglesia de que deje de mirarse hacia adentro y empiece a mirar hacia afuera. Empodere a cada creyente, háblele a sus miembros de que es importante la plantación de la iglesia y que ellos puedan también hacerse cargo de ayudar. Tenemos varios intentos de plantación de iglesias y estamos apoyando la plantación de varias iglesias con nuestra gente en la iglesia central y los estamos impulsando, aún a jóvenes, a adolescentes, vayan, apoyen. Y esa es la esencia de la plantación de iglesias, capacitar a la gente, sensibilizar el liderazgo y capacitar a la estructura misma de la iglesia para que pueda mirar la plantación de iglesias no solamente como una opción más, sino como un deber de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Tenemos este gran desafío, es decir, estas 4 columnas de MM33, el avivamiento, el discipulado, el evangelismo, la plantación de iglesias. Que Dios nos ayude y nos impulse a hacer la obra que Él nos está llamando a hacer. Este movimiento MM33 es nuestro norte. Apuntemos a eso. ¿Qué tal si terminamos haciendo una oración y diciéndole al Señor que Él pueda guiarnos en este proceso? Padre, en estos 10 años que nos quedan, en esta década que tenemos de cara al 2033, donde nuestro norte es su mandato, nuestra misión, donde esta década la hemos declarado como una década de cosecha, de crecimiento, de extender las estacas, de expandirnos, Señor, comenzando por gente sana, con corazones sanos, expandirnos a lo que tú deseas, Señor, expandirnos a tus propósitos, a tus deseos, Padre Celestial. Y hoy hablamos de estas 4 columnas, Señor, que comienzan así, con un avivamiento muy personal desde lo profundo de nosotros mismos, de nuestro ser, y que vamos proyectándonos, Señor, hacia lo que tú deseas. Y, Señor, esta visión que tenemos de que más allá del avivamiento comencemos a trabajar discipulando a nuestra gente, Señor, que no solamente se quede en una experiencia pentecostal, sino que se transforme en una experiencia de desarrollo y crecimiento personal, que se transforme, Señor, en un discipulado multiplicador, que vayan y hagan
y que nos impulse a hacer evangelismo urbano, evangelismo transcultural, misiones urbanas, misiones transculturales. Señor, que podamos pensar en que debemos extendernos y que esto redunde en la plantación de iglesias en nuestro país y en otros países a través de las misiones. En el nombre de Jesús, que estas 4 columnas puedan estar presentes constantemente en nuestra vida y nuestro pensamiento, y que sea lo que nos inquieta, Señor, para hacer la obra que tú nos has llamado a hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos por nuestro pastor Ricardo, que normalmente está en viajes de aquí para allá, ayudando a las diferentes zonas y presbíteros, que el Señor lo cuide en esos viajes constantes y que su presencia esté sobre su familia también. Entonces, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Si quieren pueden abrir sus micrófonos. Nos despedimos hasta el día de mañana.